¿Crees que existan mejores formas de organización social que la democracia o que puedan existir monarquías o dictaduras mejores que algunos gobiernos democráticos? Son dos preguntas. Y la respuesta es sí, pero es distinta, es un sí distinto. Seguramente hay algo mejor que la democracia, pero no lo hemos encontrado. Y como no lo hemos encontrado, hay que defenderlo. El problema es que puede en un momento dado haber una dictadura o una monarquía que sea muy benéfica para la sociedad. Un dictador, un tirano, un monarca interesadísimo en el bien de su pueblo, dedicado, que hace las mejores leyes, todo esto puede ser. Y cuando se muere entra otro rey que opina exactamente lo contrario y que mayoritariamente va a opinar lo contrario. Si nos vamos a la historia de los reyes profundamente preocupados por el bienestar de su pueblo son bastante menos que los reyes preocupados enormemente por su bienestar propio y el de los suyos, de sus familias y de sus cortesanos. Ese es el problema que yo tengo con Ruanda. Ese es el problema que a mí le dedico demasiado, no tanto como podría imaginarse, pero le dedico mucho tiempo al problema de Ruanda. Ruanda hace 28 años sufrió una masacre brutal de tutsis contra hutus, donde en cuestión de unas semanas se asesinó 1 millón de personas por odios meramente étnicos. La Iglesia Católica intervino claramente aprobando y movilizando a los asesinos, y el país quedó destrozado y además socialmente destrozado. Una guerra, un enfrentamiento civil, en este caso no fue una guerra civil, fue directamente una masacre, un genocidio. Pero cualquier enfrentamiento civil deja a los países con heridas enormemente profundas. España todavía no trasciende la guerra civil, también por la extensión de la guerra civil en la dictadura. La dictadura siguió persiguiendo a quienes habían perdido la guerra y haciéndole la vida difícil a los hijos y a los nietos de los comunistas de allá de 1937. Pero las cicatrices que dejan un problema así son enormes. Un teniente, creo que era, del ejército ruandés, Paul Kagame, acabó siendo presidente del país. Y mantiene una dictadura. Y mantiene una dictadura de esas que luego meten a gente a la cárcel a la que no deberían meter, gente a la que no deberían meter por problemas meramente políticos. Tiene presos políticos, que es de lo más despreciable del mundo, por supuesto. No se puede, no se debe jamás detener a alguien por sus ideas, por repulsivas que sean sus ideas, mientras no las lleve a cabo, mientras no las lleve a la acción. Las palabras no son violencia, las palabras no son delito. Salvo en los casos que ya hemos hablado muchas veces aquí, que es no se vale mentir, no se vale romper secretos, divulgar la privacidad de alguien o invitar directamente a otros a ejercer actos violentos. Bueno, Paul Kagame es un dictador que ha conseguido en gran medida la reconciliación entre hutus y tutsis, que ha sabido enseñarles a los ruandeses otra forma de vivir, que ha promovido, por ejemplo, que sea uno de los países con mayor igualdad de género del mundo, no de África, del mundo. El Senado tiene más mujeres que hombres en este momento. Sus leyes son enormemente progresistas. Tiene un proyecto, era un proyecto para 2020, si mal no recuerdo, que bueno, se ha ido retrasando por todos esos proyectos nacionales, siempre les pasa, no es el caso, hoy le pasó a Ruanda. Todos los proyectos a largo plazo se cumplen solo parcialmente, pero su objetivo es convertir a Ruanda en una economía media. Decir esto en un país africano es potente, y una economía media que tenga una clase media, que ha ido construyendo, pero es un dictador y usa la fuerza para mantenerse en el poder y para oprimir a sus opositores. Y no sabemos cómo ha preparado su sucesión.
Yo leo un periódico neozelandés, no leo un periódico neozelandés, sigo en Twitter un periódico neozelandés, neozelandés, ruandés, también sigo a un neozelandés. Sigo un periódico ruandés y cuando tienen cosas interesantes, bueno, voy y las leo. ¿Es buena la tiranía de Kagame? Bueno, en cierto modo sí, pero en cierto modo no. Como tú seas su opositor, pues vas a decir que no, que es un dictador que te ha metido a la cárcel por tus ideas y probablemente te ha golpeado, te ha mandado a golpear o torturar, que no tiene una libre expresión total en Ruanda como deberíamos defender todos, etcétera. Mi pregunta no es la actualidad, entiendo la contradicción y trato de cabalgarla y de que me dé gusto lo que le va cuando le va bien a Ruanda. Mi problema es qué va a pasar cuando Paul Kagame muera o se retire. En una democracia, la sucesión y la entrega, la transmisión pacífica del poder y la existencia de contrapesos por la vía de poderes independientes en una democracia medianamente funcional, te garantiza que no haya saltos inesperados o excesivos, y llega a controlar a personas con una vena tiránica tan brutal como Bolsonaro o Trump. Pese a que hicieron muchísimo daño, los mecanismos democráticos han logrado contenerlos. Entonces, entendiendo que en casos puntuales puede ser que un rey o un tirano sean muy buenos para una sociedad o hagan mucho por una sociedad, como institución la monarquía y la tiranía y la dictadura no funcionan porque lo más probable es que los siguientes en ese camino no sean tan buenas personas. Y problema, no los puedes echar porque son dictadores o reyes. Mientras que en la democracia, a Trump y a Bolsonaro los puedes echar. Y si funcionara la democracia, ya se habría echado a Ortega, ya se habría echado a Maduro, como se echó en sus términos democráticos de sus propias leyes a Evo Morales o a Pedro Castillo. Entonces, la respuesta es, quizás hay algo mejor que la democracia, sí, pero no lo hemos encontrado. Y hay casos en los que hay mejores, la dictadura y la monarquía pueden funcionar, sí, pero no puedes depender de ella. Es mejor tener una democracia imperfecta que pueda permitirte cambiar de dirigentes, cosa que los otros sistemas no lo permiten.